Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Cuando nosotros escuchamos la palabra agua, pues el agua tiene muchas figuras a lo largo de la Biblia. El agua puede tipificar fluir de la palabra. Vosotros ya habéis sido lavados por la palabra, es decir, una de las figuras bíblicas de las que se habla cuando se escucha la palabra agua es palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. La Biblia también nos muestra, por ejemplo, que el agua puede tipificar el fluir en el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros acercamos la lupa, y es aquí donde el Espíritu Santo definitivamente es más que imprescindible el escuchar su voz, ha hablado a mi vida acerca de estas aguas que se conocen como las aguas de la prueba. Y recuérdese que hoy el Señor decía: sumérgete en las aguas. Cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, vemos en el libro, mire, acá se lo tengo, en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1 y 4, es la versión Reina Valera. Dice: levantándose pues, tomen nota, de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón. ¿Cuántos recordamos acerca de la historia de Gedeón? Gedeón era un hombre que no se movía si no había confirmación por parte de Dios. Y dice: y todo el pueblo que estaba con Gedeón, estaban con él, dice la Biblia que acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y en esa oportunidad, dice la Biblia, versículo 2, Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo los entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Versículo 3: ahora pues haz pregonar en oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y dice acá que se devolvieron del pueblo 22,000. Es decir, se estaba preparando una batalla, pero los que habrían de ir a batalla debían de ser probos delante de Dios. Y dice que en esa oportunidad se devolvieron 22,000, quedaron 10,000, quiere decir que habían 32,000. Y Jehová le dijo nuevamente a Gedeón, tome nota de esto: aún es mucho el pueblo. Todavía pueden decir que ustedes, todavía pueden decir que ustedes ganaron la batalla. Aún es mucho el pueblo, llévalos Gedeón a las aguas. Y ahí Dios, parafraseando, ¿verdad? Ahí está hablando el Señor Jehová, y le dice: yo te los voy a probar en las aguas. Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí yo te los voy a probar. Y del que yo te diga: vaya contigo, es decir, es probo a mi visión, Dios hablando, entonces el que yo te diga, ese va contigo a la batalla. Mas de cualquiera que yo te diga: no vaya contigo, el tal, dice acá, mire, no irá a las aguas. Cuando el pueblo es mucho, cuando la fuerza, usted sabe que una de las situaciones que se dio en la vida de David, uno de los problemas que David enfrentó en algún momento, fue el hecho de que David, en determinada etapa de su vida, sintió en su corazón censar al pueblo.
¿Cuántos recordamos acerca de ello? Y entonces David, que ahora tengo el procesador de diferentes lados procesando. Entonces David decide que quiere censar al pueblo. Cuando la Biblia habla del proceso del censo del pueblo, está hablando de que David estaba midiendo sus fuerzas, qué tan fuerte él era para poder llevar la victoria en la batalla. De ahí es que uno de los problemas del Señor con David es: yo no te pedí que censaras al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando un siervo censa, lo único que está provocando es medir su fuerza personal. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, en esta porción, el Señor le dice a Gedeón, previo a llevarlo a una batalla: el pueblo es mucho. El pueblo es mucho. Yo no quiero que vaya mucho porque van a decir que ganaron por su fuerza. Entonces yo necesito, el Señor en la sobrenaturalidad, yo necesito que vayan contigo solo los que yo estoy diciendo. En esta porción de la palabra, en la traducción, ¿cómo es que se? Traducción actual, dice en esta porción de la palabra, mire: y el Señor dijo a Gedeón: aún hay mucha gente, guíalos a las aguas, y ahí en las aguas te los voy a experimentar, dice esta versión, traducción actual. Ahí te los voy a experimentar, ahí los experimentaré. Y el que yo te dijere que vaya contigo, ¿a dónde? A la batalla, ese irá. Y a quien yo le prohibiere, ese se volverá. Una de las intenciones de Dios en su pueblo, y lo leemos a la luz de la palabra, es llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Lamentablemente, pues no hay victoria si no hay batalla. Y esa es la situación y la circunstancia que muchas veces aqueja nuestro corazón. Sin embargo, acá la sistemática que Dios usa para definir quiénes están preparados para la batalla son aquellos que el Señor prueba a través de un elemento llamado agua. Llévalos a las aguas, y ya que los hayas llevados a las aguas, yo Dios, yo Jehová, es decir, no es el líder, no es el ministro, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, es Dios que prueba el corazón del pueblo para ver quiénes daban la talla en la batalla. Cuando nosotros vamos al contexto de la palabra del Señor, entonces cuando nosotros vemos, hay dos temáticas muy importantes. Llévalos a las aguas. Dice la Biblia que es Dios el que nos prueba. Entonces tenemos que entender como pueblo del Señor que cada circunstancia acontecida en nuestra vida, véalo desde esta perspectiva positivamente, es una oportunidad de promoción espiritual en Dios. Porque el que prueba en medio, mire, quiero preguntarle algo: ¿habrá alguna persona, habrá alguna familia, aparte del pastor, que esté pasando momento de prueba y de tribulación el día de hoy? Levánteme su mano, por favor, con toda la libertad. Tú tienes que saber que eso Dios lo quiere usar para promoverte y llevarte a una nueva dimensión en el espíritu. Por eso es que el Señor, amado hermano, hoy a través de la guianza del Espíritu Santo y la palabra que entrega, nos dice como pueblo, antes que el pastor predique, yo te digo, dice el Espíritu, métete en las aguas. Es decir, métete en la circunstancia de la promoción. Entiendas el problema, porque yo te haré la victoria, yo te daré la victoria, pero necesito, mire, usted sabrá que dice la Biblia que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto. ¿Para qué? Para probarlos y saber realmente si el que decía soy cristiano evangélico realmente glorificaba el nombre de Dios. Porque en el momento de la prueba y en el momento de la tribulación, regularmente el cristiano que no está sumergido en la presencia de Dios tiende a desaparecer de la escena y a huir de los problemas. No queremos saber de ellos, entre menos mejor,
pero es la oportunidad de la promoción espiritual en alguna etapa de tu vida. Y el que prueba no es el problema. El problema nada más es una circunstancia que Dios permite, porque necesitas saber si realmente es el número uno Él en tu corazón. De las aguas de la prueba, cuando nosotros vemos en la Biblia, encontramos cualquier cantidad de aguas. La palabra decía hoy: sumérgete en las aguas. ¿Cuántas hermanas celosas hay? Ninguna. Padre de la gloria, estamos hechos. Estamos hechos, hermanos. Los celos han desaparecido. Dígale que sea el hermano que está a la par, o que está atrás, o que está adelante, que está a un lado, que está en la puerta, que está donde sea. Y el sacerdote tendrá en la mano, ¿qué cosa? Agua. Agua. Tendrá en las manos aguas amargas que acarrean la maldición. Dice, quiere decir que la Biblia nos habla de un tipo de agua. Solo lo quiero dejar parametrizado, dejado mostrado. No voy a entrar a definirlo, ni lo voy a ampliar. Pero cuando te vienen a contar cositas malas, cuando son celosos o celosas, tiene que ir a las aguas de la amargura. Usted sabe que esas aguas amargas lo que provocaban es que si la mujer había sido infiel, se le inflaba el vientre, dice, ¿verdad? Bueno, cuando hay celos hay que ir a las aguas amargas. Ahí Dios probará la circunstancia y dará su veredicto. No voy a entrar en detalle, solamente quiero enumerar aguas en este momento. Segunda de Reyes 2:19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: mire, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas, hay aguas que se llaman las aguas malas, y eso tiene que ver con la esterilidad. Y dice, mire, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Hay otro tipo de agua que se llama las aguas malas, que en algún momento Dios las puede usar como parte de la prueba. Número 3, Segunda de Reyes 19:24. Yo he cavado y bebido, ¿qué? Las aguas extrañas. Esas son otras aguas que el Señor ha utilizado en cierto momento. Dice aquí, he secado con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. Aguas extranjeras. Mire todas las aguas en las que podemos ser probados. Y el Señor, el Espíritu Santo, hoy dijo, métete a las aguas. ¿A cuál de estas? Cada quien sabrá, basado en las circunstancias y en la condición que se encuentra. Job. Las piedras se desgastan, ¿con qué? Con agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú parecer la esperanza del hombre. Aquí la batalla es la esperanza, es la fe. Las aguas que desgastan, el problema repetitivo constante. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido problemas donde dice, yo ya me cansé, esta situación no cambia. Tiene que examinar si de pronto Dios no lo tiene en estas aguas, en las aguas que desgastan, probando hasta dónde usted está dispuesto a dar la talla en él. O digo, hasta dónde estoy yo dispuesto, porque aquí el ejemplo tengo que ser yo, a dar la talla por él. Tome nota, por favor. Salmo 69:14. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen. ¿Y de qué? Y de las aguas profundas. Quiere decir que hay otra dimensión en aguas que se llaman las aguas profundas o las aguas del lodo, que esas evidentemente aquí tendríamos que definir cada una en espacio de tiempo, pero por efecto de la enseñanza hoy solo necesito dejarle enmarcado esto. Dice la palabra, mire, Salmo 124:5. Si hubieran entonces pasado sobre nuestras almas, ¿qué? Las aguas impetuosas o las aguas tumultuosas. Esas traen otro tipo de prueba. Hoy no los vamos a ampliar. Estas, otras que son interesantes, aún más que estas, vamos a procurar llevarlas a la amplitud.
El Salmo 144:7, mire todo el tipo de agua que existe. Por eso es cuando el Señor dice, métanse en las aguas, no necesariamente te está diciendo métete en las aguas de la palabra o en las aguas del Espíritu. Que si fueran únicamente las dos, uno dice gloria al Señor. Pero para el proceso de tu crecimiento y de mi crecimiento, el Señor va a utilizar diferentes tipos de aguas. Esas aguas tipifican circunstancias o situaciones en nuestra vida que tarde o temprano van a llegar. ¿Para qué? Para conocer qué hay en nuestro corazón, para que el Señor sepa realmente si tú y yo que decimos amarle realmente le amamos. Aguas caudalosas, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame, mire, de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Estas son aguas caudalosas, o si lo quiere usted llamar literalmente, de las muchas aguas. Entonces empezamos a ver que Dios utiliza agua. Eso es lo que quiero dejar aquí claro. Dios va a utilizar el agua. ¿Qué agua? Cualquiera de ellas, para probar lo interno de cada uno de nuestro corazón. Ahora, una de las aguas importantes e interesantes, aquí hay otra que se llama el agua, mire, del estanque viejo. Esas son pruebas. Tendríamos que definir para ver cómo opera cada una de ellas y saber identificar cuándo entramos en alguna de estas aguas. Le voy a ampliar un poco. Mire cuántas aguas hemos encontrado. No son las únicas, hay más, pero quería dejar claro y parametrizado de qué hablamos. Ahora, hoy quiero platicarle de algunas que son bien interesantes poderlas ver. Por ejemplo, una de las aguas que son interesantes de considerar en nuestra vida espiritual son conocidas como las aguas del diluvio. Tome nota. Dice la Biblia en Génesis capítulo 7, versículos 5 y 7. Todas las aguas que vimos debiéramos de exprimirlas más o menos en esta misma forma. Observe. Génesis 7, 5 en adelante. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Dios, Jehová. Era Noé de 600 años, está patojo. Cuando el diluvio de las aguas, aquí estas son las aguas del diluvio. Estas aguas de prueba se llaman las aguas del diluvio. Tú y yo vamos a identificar cómo operan las aguas del diluvio. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, por causa del problema, por causa de la circunstancia, por causa de la situación, dice la Biblia que Noé fue metido al arca. Y por causa de esas aguas, entró Noé al arca. Y con él, mire lo que menciona, sus hijos, su mujer. Y dice la Biblia que cuando las aguas del diluvio se desataron sobre la vida de él, esto lo podemos ver dentro de la perspectiva natural como ocurrencia de un evento histórico que está claramente identificado a lo largo de las historias y en diferentes culturas. Es interesante ver cómo estas aguas del diluvio son narradas en diferentes libros de diferentes continentes, de diferentes culturas, pero siempre hay un común denominador en cierta etapa del mundo terreno, y es donde caen las aguas del diluvio. Usted ve a los hindúes y ellos narran un diluvio, obvio bajo su perspectiva y bajo sus parámetros religiosos en sus libros. Si usted va, por ejemplo, a China, narran también un diluvio inmenso en su folclore y en su historia. Eso me enseña a mí que nadie está exento de las aguas del diluvio en la parte de lo natural. Sin embargo, más allá de la ocurrencia en la naturaleza, estas aguas del diluvio, y es así como podemos identificar las diferentes aguas en las que podemos ser probados, dice la Biblia que existe un tipo de agua que se conoce bíblicamente como las aguas del diluvio,
que tienen una característica. Esta característica es clara. Cuando Dios quiere probar a una familia, lanza aguas de diluvio. Porque recuérdese que dice que es el Señor. Cuando el diluvio, cuando ese problema que está lloviendo, pero a cántaros sobre tu familia llega, regularmente afecta al Noé de la casa, afecta a los hijos de Noé, afecta a la mujer de Noé y afecta a las mujeres, dice acá, de sus hijos. ¿Quién es el que está probando? Iglesia, ¿quién está probando? Dios está probando el núcleo de Noé. Y el elemento que utiliza se llaman aguas del diluvio. Y cuando esas aguas llegan a la vida de una familia, cuando el problema llega a la vida de una familia, esa familia debe de saber que por la circunstancia acontecida por uno de ellos, todos somos metidos en las aguas de la prueba. ¿Qué prueba Dios con las aguas del diluvio en medio de una familia? La obediencia a Dios. Cuando hay problemas, amado hermano, yo no sé si usted ha tenido circunstancias de estas, que alguien de la familia hace algo y toda la familia, el núcleo, papá, mamá, hermano, hermana, tía, abuela, hasta el chucho va metido. Lo interesante es identificar en el espíritu cuál es el evento que está aconteciendo. Porque cuando la circunstancia llega e identificamos que son las aguas del diluvio, porque toda la familia se ve en el evento, debe de saber la familia que lo que Dios está probando es la obediencia, porque dice la Biblia, obediencia quiero. Dios no busca tu sacrificio, Dios busca tu obediencia. Porque dice la Biblia, obediencia quiero, no sacrificio. Si yo soy tu hijo, Señor, y usted empieza a llorar y Padre, ayúdame. Él no quiere, amado hermano, más que su obediencia. Pregunto, ¿habrá hoy alguna familia que esté metido el núcleo familiar en problemas hoy, de lo que sea? Probablemente en la familia solo el hijo mayor trabajaba. Suficiente que solo él trabaja, mantiene a papá, mamá, ayuda a los hermanos para el pago de estudios y todo. Y de repente perdió el trabajo. ¿Sabes del destino? Se perdió el trabajo. ¿Quiénes son metidos en las aguas? Toda la familia. Ya no hay para pagar colegio, ya no hay para pagar casa, ya no hay para la compra que solíamos hacer tan abundante de supermercado. Empiezan a desaparecer ciertos privilegios. Pero si la familia identifica que, bueno, muchacha, ¿y qué pasó? Esto y esto. Todos estamos metidos aquí en salmuera porque mi hermano o mi hermana o mi papá o mi mamá era el que trabajaba en casa y ahora ya no está mi papá, ya no está mi mamá. ¿Y qué vamos a hacer? Todos son metidos en las aguas de la prueba. Entonces, cuando hay un problema que abarca el núcleo entero familiar, debemos de entender que es Dios. Los problemas son las circunstancias que Dios usa para madurarnos. Los problemas son las circunstancias que Dios usa para conocer qué hay aquí adentro en tu corazón, para que cuando llega el evento tú tengas la capacidad de sostenerte y mantenerte fiel a la gloria de Dios. Yo no sé si habrá familias, habrá alguna familia hoy que considere encontrarse en las aguas de la prueba. Uno fue papá, perdió el trabajo, papá, ¿qué vamos a hacer ahora para el mantenimiento de la? Todos sufrimos. No, es que trabajaba mi papá y mi mamá y hoy mi mamá era la que más.
proveía la casa y ahora mi mamá nos enfermó, no va a poder ir a hacer los negocios, toda la familia sufre. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando hay problemas que afectan a Noé, que afectan a sus hijos, que afectan a la mujer a la mujer de Noé, pues, y afecta a las mujeres de los hijos, ahí hay unas aguas funcionando de parte de Dios. Escucha bien, problemas de parte de Dios. ¿Para qué? Para conocer tu fidelidad y para conocer el amor y tu obediencia a la palabra del Señor. Porque muchas veces, hermano, cuando el problema llega, lo que queremos es escondernos, desaparecernos y no volver a llegar a la iglesia. ¿Qué clavo si se entera el pastor lo que me está pasando? A mí, hermano, lo único que me corresponde es orar y pedirle a Dios que te dé fuerzas. Pastor no está para andarle censurando la vida a nadie. Un pastor está para levantar en medio de la necesidad a cualquiera que padezca en medio de la necesidad. Esa es la ventaja de un pastor conforme al corazón de Dios. Si se entera el pastor, ¿qué me va a decir? La última vez echó a la familia. No, aquí renuncio, hermano. Vamos a platicar. Veamos cómo logramos que la misericordia, bueno, que eso es misericordia de Dios, porque realmente lo que está haciendo es probando qué hay en el corazón de cada uno. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el corazón de tu mujer? ¿Qué dicen tus hijos? Es más, hasta llego a considerar qué dicen las mujeres de tus hijos, porque a mí me interesa el núcleo completo. Yo quiero que todos me obedezcan, no uno. Entonces aquí entró el pobre Noé. Él, su esposa, sus hijos, sus nueras. ¿Por qué? Porque quería probar cuán obedientes eran ellos a la voz de Dios. Le puedo hacer una pregunta: ¿cuántos obedientes a la voz de Dios sabemos aquí? Recuerda este versículo, te lo regalo. Ya tú lo conoces, lo sabes, pero apropiatelo. Obediencia quiero, no sacrificio. Entonces, mire, hermano, las aguas del diluvio. Cuando las aguas del diluvio llevan, usted tiene que mostrar obediencia. La familia tiene que ser obediente. Los hijos tienen que aprender obediencia. La esposa de los hijos tiene que aprender obediencia. En término, amado hermano, mire, la esposa del líder, del ministro, del padre de familia, del pastor, del apóstol, de quien sea, debe de entender que lo que Dios está pidiendo de ellos es obediencia y sujeción. ¿Habrá alguna familia que hoy esté atravesando el núcleo completo problema? Aguas del diluvio. ¿Qué son las aguas del diluvio? Son esas circunstancias donde toda la familia se encuentra inmersa. Pastor, ¿cómo salgo de las aguas del diluvio? Obediencia. ¿Qué te pide Dios? Porque si te metió en la prueba es por algo. Si te metió al calentón es por algo. Cuando son aguas de diluvio, se diluye con obediencia. Y note que fue metido para probar obediencia. Y Noé faltó. El Señor le dice: búsqueme por favor el orden, algún escudero, el orden de ascenso o de ingreso al arca. ¿Y cuál fue el orden del descenso al arca? Por eso le puedo decir que lo que se mide y lo que se pesa es la obediencia. Porque cuando descienden del arca, el Señor le da una instrucción a Noé. Y le dice: desciende del arca tú, tu esposa. Por favor, 8:16 dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Ese es el orden de Dios. Búscame el orden de la salida. Entonces el Señor le dice: te metí en las aguas del diluvio porque lo que quiero ver en ti es obediencia. ¿Cuántos estamos de acuerdo que lo que prueban las aguas del diluvio son la obediencia? Ok. Entonces el Señor le dice: te quiero que bajes tú, tu mujer, tus hijos
y las mujeres de tus hijos. Establece el orden jerárquico familiar. Desde Génesis está establecido el orden jerárquico en la familia. Ese es el orden en la familia. La cabeza es el varón. Después de eso viene la esposa como ayuda. Después de eso, los hijos. Y después de eso, incluido dentro del núcleo, las mujeres de sus hijos. Y ese es el requerimiento de Dios, porque Dios quiere ordenar la familia. Pero dice la Biblia que Noé desciende, escuche. Dice, y salió Noé y sus hijos. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Dios estaba esperando obediencia. Cuando desciendas del arca, te salvé a ti y a tu familia, los llevé a las aguas de la prueba, las aguas del diluvio, y quiero ver qué tan obediente eres a mí. Descienda del arca tú, tu mujer, tus hijos y de último las mujeres de tus hijos. Pero dice la Biblia que Noé descendió primero él, Sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. rompió el orden. Desobediencia. Te voy a bendecir, pero necesito que tu casa se ordene. Ya eso de que la mujer te está mandando, eso es desorden. Eso de que tus hijos te mandan, eso es desorden. El orden en tu casa eres tú, tu esposa. Así se ama y así se toman las decisiones en prioridad. Tú, tu mujer, tus hijos y tus si eran, porque están con los hijos. Pero él decide bajar él con sus hijos primero. Es decir, prefirió consentir a los hijos antes de obedecer la voz de Dios, en que después de él. ¿Quién es más importante en tu vida? ¿Tu madre o tu esposa? ¿Quién es más importante en tu vida? ¿Tu esposa o tus hijos? ¿Sabe qué le dijo Noé al Señor indirectamente? Para mí son más importantes mis hijos que mi mujer. Primero voy yo y después van mis hijos. Error en la ecuación. Y recuérdese que las aguas de la prueba, las aguas del diluvio vienen en la dimensión de la prueba de la obediencia. Él faltó a la obediencia porque el Señor le dijo, ve tú y tu esposa. No. Primero mis hijos. Primero mis muchachitos lindos. Ella ya está grande, pastor. Yo tengo 50, ella tiene 40. Pero mis muchachitos tienen 10 años. Pobrecitos. Déjese de cuentos y obedezca la voz de Dios, o no va a pasar de chicha a limoná. Porque Dios prueba en las aguas del diluvio. Sacerdote de Dios, varón de la casa, el Señor está probando a quién amas antes, si a tus hijos o a tu mujer, a tu esposa. Entonces las aguas del diluvio, cuando caen y las identifica, cuando usted identifica, dice, aquí la prueba es para la familia, aguas de diluvio. ¿Cómo salgo de esto, Sofía? Con obediencia. Ya. Si lo que están probando es obediencia, tengo que dar la talla de la obediencia, a pesar de que la instrucción sea difícil y dura de asimilar, porque Dios quiere conocer lo que hay en nuestro corazón. Te voy a llevar, mire qué inverosímil, te voy a llevar al desierto. Pero hemos hablado que el desierto no necesariamente es un lugar árido. Te voy a llevar a un lugar, solito te voy a agarrar, papito lindo. El Señor hablándole a cada uno de nosotros, vení, te voy a llevar al desierto, te voy a llevar, solito quiero saber, aquí te voy a dejar, aquí nadie te conoce, aquí nadie sabe, quiero ver cuál es tu actitud. Y se aparta el Señor, lancen las aguas y cae el tumulto de problemas, hermano, y le llueve de arriba, como que, mire, como que fue el diluvio, abren las esclusas de arriba y las esclusas de abajo, llueve de arriba, no puedo decir que llueve de abajo, pero hay fuentes de agua debajo de la tierra. Es más, dicen los científicos que es más la cantidad de agua que hay en este planeta debajo de la corteza terrestre que la que existe en todos los mares y todos los océanos. Ahí estás. Lo que está en los océanos, que cuando usted va al puerto, ¿eh? ¿Cuánta agua habrá aquí? Dice uno, ¿cuántos vasos de agua sacaré de aquí?
a que sale el vaso de agua y que usted tiene que saber que el agua salada también es medicinal, medida. ¿Cómo estás con la obediencia? Varón de Dios, varona de Dios. Papá, yo creo que estamos metidos en las aguas de la prueba y nos cayó el agua del diluvio. ¿Por qué? Porque todos estamos pasando el mismo problema. Bueno, mis hijos, sí. Así que obediencia, lo que Dios pida, eso se hace. Mire lo que dice la Biblia. Las aguas del Mar Rojo. Siguiéndolos pues los egipcios con toda caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos, marcándole huella, los querían aniquilar. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto? Empiezan las quejas delante de Dios. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: mire, no temáis, tranquilos. Les dijo: estad tranquilos, estad firmes, y ved la salvación de Jehová hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los vas a volver a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces dice la Biblia, mire acá, entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 15. Quiero leer aquí en la computadora. Bueno, aquí tengo mis lentes. Aleluya. Sí, pues aquí están. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, tu báculo, tu autoridad, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio. Eso tiene una figura increíble, amado hermano. Ahorita le voy a contar. Apunte, si usted está tomando notas, apunte esta porción de la palabra. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel. ¿Qué tipifica el mar? El mar tipifica prueba, problema, adversidad, circunstancia, clavo, rollo, póngale el nombre que usted quiera. ¿Por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, Moisésito, ya déjate de cuentos, hombre. Levanta la vara y extende la mano sobre el mar y divídelo. Yo te he dado autoridad para hacerlo. Y entren los hijos de Israel en medio del mar. ¿Dónde entran los hijos de Israel? Como 3 hermanos me respondieron: ¿por dónde entran a la promesa los hijos de Israel? Por el mar. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Déjalo, papito, déjalo, le dijo el Señor. Ya se van a encontrar conmigo, Jehová de los ejércitos, tu defensor. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Búscame el versículo donde dice que Jesús caminó en medio de la muchedumbre. Cuando se dan estas aguas que se conocen como las aguas del Mar Rojo, son otras aguas de prueba. Solo que aquí las circunstancias son diferentes. Acá, si usted nota,
el pueblo de Israel venía siendo perseguido por Faraón. El mar, no olvides, tipifica problemas, tipifica esa situación que hoy estás atravesando. Problema familiar, problema de trabajo, problema, lo que sea. Pero dice la Biblia que en medio de estas aguas del mar, lo que se prueba es la fidelidad. Las aguas del diluvio, ¿qué probaban? Obediencia. Obediencia. Estas aguas lo que van a probar es tu fidelidad. En estas aguas el problema queja. La circunstancia viene galopando detrás de ti, te está alcanzando la situación y la circunstancia. Pregunto, ¿habrá alguien que hoy esté atravesando un problema al cual no le ve salida, aparte de su pastor? Levante su mano. Sí, levánteme su mano, por favor. O sea, no se avergüence, hombre, si alguien está pasando un problema que dice: Señor, yo no creo que vaya a poder salir de esta situación. No voy a poder pagar la renta de la casa a fin de mes, Señor, no tengo dinero, por ejemplo. Tengo que hacerme un examen clínico médico y el doctor me dijo que si el miércoles no le llevo el examen, muy probablemente lo que va a tener que hacer él es va a tener que diagnosticar que tengo alguna enfermedad terminal, lo que sea. Ahorita voy para ahí. Sí, ahorita voy ahí. No, no es que camina sobre el mar. Y dice la Biblia que Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen. Tú alza tu autoridad. La vara bíblicamente es figura de la autoridad de Dios dada a cada sacerdote. Y bajo el orden de Melquisedec, donde ya no hay acepción de sacerdocio, incluso la mujer tiene autoridad sacerdotal. Pero dice acá, mire, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen. Tú, Moisés, mejor levanta tu vara de autoridad y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y que los hijos de Israel entren en medio del problema. Yo no sé si usted me está entendiendo o no me está entendiendo. ¿Encontraste el versículo? Padre de la... Yo creo, ¿cómo así fue hace media hora, hombre? Estoy bromeando, hermano, el pastor tan... No, yo así bromeo con mis palabras. Quiero ver, mijo, vamos a ver. No. Dice la Biblia, alguien me va a encontrar ahorita el versículo rápido, yo sé. Dice la Biblia que un día se encontraba el Señor Jesús en medio de un tumulto de problemas porque se habían agolpado en contra de él todos los que lo venían a hostigar y que querían atraparle. Y sucedió esto que pasó en el mar. Dice la Biblia que Jesús pasó en medio de todos los que le perseguían. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Le estaban alegando. Lo querían, perdónenme la expresión chapina, lo querían fregar. Y agarrando palos y piedras querían hostigar al Señor. Pero dice la Biblia que el Señor solo hizo esto, miren. Hasta la vista, baby, les dijo y se fue. La gente con palos y piedras, esos que te persiguen, van a tener que aprender a apartarse de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es guardar y cubrir a sus hijos. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés: levanta tu vara, es decir, toma tu autoridad en el espíritu. Y cuando él tomó la autoridad, sacerdote de casa, toma la autoridad en el espíritu. Y dice la Biblia que cuando él levantó el báculo, el problema se abrió, es decir, el mar rojo no desapareció. Los que perseguían al Señor Jesús no fueron arrebatados en ese momento y desaparecieron. Eso nos dice la Biblia,
que cuando el Señor le dice extiende tu mano sobre el mar y divídelo y que entren los hijos de Israel en medio del mar en seco, lo que el Señor le está diciendo es: el problema en tu vida no va a desaparecer, pero yo voy a hacer que tú pases en medio del problema sin que nadie te cause problema. Esos que te persiguen con palos, con piedras, tú vas a hacer, porque dice la Biblia que mayores obras que las que el Señor Jesús hace, tú y yo haremos. Pero está siendo probada tu fidelidad. ¿Algún problema, Héctor? ¿Algún problema en la vida? Levanta tu báculo, levanta tu autoridad. ¿Cuántos tenemos autoridad espiritual acá? Todos hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Esto quiere decir que el mar rojo no desaparece. Eso quiere decir que la gente que te sigue no desaparece. Siempre están ahí. Pero Dios te da la victoria cuando levantas la autoridad del Señor. Aquí no hay que hacer alardes de fe. Aquí vas a levantar el báculo cuando realmente tengas autoridad espiritual y tu relación con Dios esté sólida. ¿A dónde quiero llegar? El mar no desapareció, pero pasaron. El problema nunca se va. O tal vez algún día el Señor se lo lleva. No quiero decir nunca, perdón, me equivoco. No quiero decir. El problema ahí está. Pero Dios te va a dar la victoria. No te va a quitar el problema. En su sobrenaturalidad va a permitir que atravieses en medio del problema. Ahí se quedaron todos con palos y piedras. Y el Señor salió. Dijo: Dios. Nunca desaparecieron los que lo seguían. Seguían teniendo las piedras y los palos. Pero como dice el hermano que describe el libro de Juan, saliendo en medio del clavo, Dios te saca sin que nadie te mira. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó si no le íbamos a caer con tumulto y con palos? No sé, se fue, ¿qué pasó? Dios está con él. ¿Alguna vez has tenido problemas? Dios no desaparece los problemas, pero va a provocar la sobrenaturalidad para darte la victoria. Si obedeces, porque lo que se prueba en el mar rojo es cuán fiel tú eres al Señor. Cualquier persona te puede faltar, cualquier persona te puede fallar, pero Dios, dice la Biblia, es fiel y verdadero. Así que si tú viniste hoy con un problema: no, pastor, es que yo ya estoy que no doy en el trabajo, viera que... Tranquilo. Pastor, es que en mi casa vienen los problemas con mi esposa. Tranquilo. En medio de esa circunstancia, llámese mar o llámese tumulto de gente que está procurándote el mal, en ambos casos el mar se hizo a un lado. Problema. Ahí está el problema en medio. ¿Sí? ¿Cómo lo paso? No se preocupe. Cuando se quita el problema, pastor, entonces yo voy a ver cómo le... No, hombre, tranquilo. Camine. ¿Por qué clamas a mí? Diles que marchen en medio y que ellos, con la autoridad que yo les he dado, abran. Y ahí está el problema. Problemas y más problemas. Cuando voltea a ver usted para atrás, se quedó atrás el mar rojo. Solo paso yo. O sea, usted. Solo paso ¿quién? Haga así, mire, yo. Solo paso yo. Y se vuelve a cerrar. Porque Dios solo te quiere sacar a ti, no más. Me clamas, clama a mí y yo te voy a responder. Y voy a hacer que pases en medio del problema. Mire, pasa en medio del problema, del mar, pero pasa en seco. Ese problema que hoy tienes, no estés esperando a que desaparezca. Entonces cuando ya no tenga el problema ahí va a estar. Levanta tu autoridad en Dios, obvio. Oración, ayuno, palabra,
intimidad, es decir, una buena relación con Dios. Y si tienes una buena relación con Dios, solo le dices al Padre: Señor, que tu autoridad, no pidas que quiten el problema, pídele a Dios que te pase en seco. Por eso es que a veces uno mira y dice: yo no sé cómo salir de esa situación porque todo sigue igual. Pues el mar se abrió, te dejó pasar, se cerró y las circunstancias siguen igual. Pero a ti Dios te llevó al otro lado con victoria y ni cuenta te diste porque pasaste en medio del problema. Ahora, la manera de atravesar ese mar rojo es en fidelidad con Dios. Lo que Dios va a probar es tu fidelidad a Él en medio de la circunstancia. Entonces, cuando el Señor mira que tú eres fiel a Él, el Señor pesa tu corazón y Él mira tu fidelidad, te hace pasar en medio del problema. El problema va a estar ahí. Es que yo no veo cómo voy a salir de esta circunstancia. No se preocupe, van a abrir el mar. Usted va a pasar en medio del mar y cuando voltea a ver atrás, no pasó nada. Cuando las aguas se cierran, no pasó nada. Pero usted está sano y salvo y con la victoria de Dios de su lado. Fidelidad. Di conmigo: fidelidad a Dios. Entonces estas aguas lo que quieren saber es cuán fiel tú eres a Dios. Lamentablemente el tiempo se nos va y estas son dos de las muchas aguas de la prueba que Dios en algún momento. Vamos a aprender algunas otras el próximo domingo si Dios nos concede el regalo de la vida. Pero hoy, ¿qué quiero decir? Hay dos aguas hoy, las que enseñamos: las aguas del diluvio y las aguas del Mar Rojo. En esta Dios prueba tu fidelidad. En las del diluvio, o sea, quiere decir que mira, si el Señor nos dijo hoy: métanse en las aguas, va a probar tu fidelidad y tu obediencia. Y dice la Biblia, y con esto cierro: obediencia quiero. ¿Sabes tú que tu obediencia es superlativa a la ofrenda que colocas en el altar? Honrar a Dios en el altar con una ofrenda es buena, es maravilloso, es honrar el nombre de Dios. Pero aún más que obedezcas. Por eso el Señor te dice: yo lo que quiero de ti es obediencia. Tu ofrenda y tu sacrificio, tráelo, no hay problema. Pero antes de eso, y no menos importante, sino que más importante, es tu obediencia. Por eso obediencia quiero y no sacrificio. Tu sacrificio pues es tu manifestación de amor al Señor, tu ofrenda. Pero antes de eso, el Señor aprecia y toma en estima tu ofrenda. Es más, dice la Biblia que nuestras ofrendas hablan delante de Dios. Amén. Pero más mejor, pero de mayor peso, es la obediencia a Dios. Y hay dos cosas a las cuales hoy el Señor nos dijo: métanse en las aguas. No te extrañes que sea pesada tu fidelidad y no pases por alto el que sea pesada tu obediencia. Si tu obediencia es pesada delante de Dios, hay victoria. Y si tu fidelidad es pesada delante de Dios, en términos de fidelidad, hay bendición. Pero estas aguas, tarde o temprano, van a venir a ti a lavarte y van a evidenciar lo que realmente hay en cada uno de nuestros corazones. Por eso es que definitivamente el conocimiento de la palabra es importante, la Biblia es importante, pero aún más importante es por obra la palabra del Señor. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero ministrar estas dos palabras, estas dos aguas de prueba en medio de la casa, en medio de la congregación. Y si alguien hoy siente estar atravesando problemas en cualquiera de los ámbitos, enfermedad, problemas matrimoniales, problemas en el trabajo, problema en la relación con nuestros hijos, problemas con el pastor, bendito Dios no hay acá, pero eventualmente se marcan. Dios va a probar
tu obediencia y tu fidelidad. Garantízate de ser aprobado por parte de Dios. Yo he procurado enseñarle a usted a lo largo de todo este año del reconocimiento que el mayor y el mejor reconocimiento que nosotros podemos esperar en nuestra vida individual es el reconocimiento de Dios hacia nosotros. Yo le decía a un hermano: mire, pastor, me decía, es que he visto lo sobrenatural de Dios porque obró a mi favor. Y yo le digo: dale gracias al Señor porque te ha confirmado por hijo. Porque si Él está respondiendo tu petición y tú sabes que ha respondido tu petición, es porque el Señor te está reconociendo como un hijo. Más allá del reconocimiento humano, del reconocimiento ministerial, que esa es una honra de Dios, el reconocimiento que debemos de buscar es el reconocimiento de Dios. ¿Cómo yo sé que he sido reconocido por Dios? Cuando el Señor empieza a obrar a tu favor y dices: esto no hubiera pasado, pero bendito Dios, se abrió la puerta. ¿Por qué se abrió la puerta? ¿Por qué se abrió la puerta? ¿Por qué Dios abrió la puerta? Porque te reconoce como hijo y te quiere bendecir. Así que aunque pases en medio de las aguas, no te vas a ahogar. Y dice hermano Carlitos que si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Se te van a probar por agua. Aquí hay aguas de la prueba. Asumo que tienen que haber también fuego de la prueba, diferentes. Si te pasan por el fuego, tranquilo, no te va a consumir, te va a dar un calentón que solamente te va a centrar en donde Dios te quiere centrar. Y si te pasan por las aguas, te van a meter así la cara para abajo, pero no te van a ahogar. Cuando ya estés que no aguantas, te sacan y no sales siendo el mismo. ¡Ya! Yo estaré contigo. Aquí está, ¿ve? Si tienes que cruzar ríos, no te preocupes, eres mi hijo, no te vas a ahogar. Te vas a mojar, sí, y vas a sentir que te ahogas, pero no te vas a ahogar. Y después de que te haya pasado por las aguas, muy probablemente también te voy a meter al calor para medir realmente tu tueste. Pero si tienes que pasar por fuego, no te vas a quemar. Sí vas a pasar por fuego, pero no te vas a quemar. Es decir, ese problema está, pero no es de muerte. Es para conocer si eres fiel a Dios. Es para conocer si eres obediente a Dios, como has dicho ser. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.